Our subject is living, Nuestro tema spiritual living es in the church. el vivir espiritual en la iglesia. Pablo viene a este capítulo ahora al tema del comportamiento cristiano. El capítulo ha comenzado con el ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, y nosotros consideramos que hay dos tipos de adoración, es lo que estudiamos. Hay adoración directa a Dios, tal como lo que estamos haciendo ahora en este culto, cuando cantamos himnos y cuando oramos y cuando escuchamos la palabra de Dios. Esta es una adoración directa espiritual. Y también tenemos la otra mitad de nuestra adoración, que es el ofrecernos como una ofrenda sacrificial, el ofrecer nuestros propios cuerpos, es decir, todo nuestro ser, todas nuestras capacidades, nuestra mente, corazón y nuestras facultades. Esa es la primera parte del capítulo, el primer versículo, del capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esta es nuestra motivación. La motivación es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y os ruego entonces que presentéis o ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo cual significa vuestra adoración lógica, el ofrecer nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Y después el apóstol avanza al versículo 2 y dice: no os conforméis a este mundo, al sistema de este mundo, las cosas de este mundo que están diseñadas por el diablo, por el príncipe de la potestad del aire, que gobierna este mundo para poder apartar a las personas de Dios. No os conforméis o adaptéis a este mundo o siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Y aquí en el versículo 9 tenemos los puntos específicos donde dice: el amor sea sin fingimiento. Ya estudiamos los diferentes dones para el servicio a Dios que son distribuidos entre las personas, y ahora órdenes específicas aquí en el versículo 9. Bueno, si ustedes quieren, tenemos aquí un sermón de 3 puntos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esperamos que podamos cubrir este versículo el día de hoy. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, sin ninguna pretensión, sin nada, sin un disfraz. En el griego, en los dramas griegos del Nuevo Testamento, en ese tiempo las caras de los actores no podían verse, porque los actores utilizaban máscaras en aquel entonces y estaban pintadas de diferentes colores, a veces pálidos, y el personaje que estaba siendo representado era representado o podía ser visto a través de la cara que se tenía enfrente. Uno podía saber si era una buena persona o uno malo, una persona feliz o preocupada. Esa era la expresión que se tenía pintada en la máscara que utilizaba el actor. Y claro que eso no era real, era una actuación. Uno no veía las expresiones de la persona detrás de esa máscara, ese antifaz. Y esta es la idea aquí, en este enunciado: el amor sea sin fingimiento. Ninguna máscara, ninguna actuación, nada de este tipo. Tiene que ser algo genuino, un amor genuino. Sin fingimiento, sin hipocresía también puede ser traducido. El versículo 10. Tenemos aquí la razón, pero no estamos viendo el versículo 10 esta mañana, donde dice: amaos, sed afectuosos los unos a los otros con amor fraternal. Y esto es en particular debe ser aplicado a la iglesia, pero evidentemente se aplica más allá de la iglesia, con amor prefiriéndonos los unos a los otros, con lealtad, interacción, ayuda, cuidado. Es muy hermoso que haya esto entre los creyentes, que el amor sea sin fingimiento o hipocresía. Pero muy frecuentemente, incluso entre creyentes cristianos sinceros que se reconocen el uno al otro como creyentes, muchas veces el amor es simplemente una profesión, algo hablado, solamente una expresión, y no está verdaderamente presente, no tiene sustancia. De hecho,
hay demasiado desprecio muchas veces. El uno, un cristiano por otro, eso está mal. Hay desaprobación, por ejemplo, hay falta de respeto, incluso entre personas que son cristianas, desagrado tal vez, incluso chismes y cosas desagradables. ¿Y qué nos dice la palabra? Sed amaos los unos a los otros con amor fraternal, sin fingimiento, sin hipocresía. ¿Y por qué entonces el amor puede colapsarse? Entre ciertos creyentes, tal vez a veces entre muchos creyentes. Bueno, la primera razón es que no hay un verdadero sentir de nuestro deber que tenemos de amar. Sabemos que tenemos que proveer para los jóvenes, a los niños, a nuestros hijos. Sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas en la vida. Son deberes humanos básicos, pero el deber entre creyentes de que nos amemos los unos a los otros a veces se nos escapa. A veces lo dejamos a un lado. Y entonces voy por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 13, donde tenemos las palabras del Señor Jesucristo mismo en el versículo 34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Queridos amigos, aparte de cualquier otra cosa, este es un poderoso testimonio. Tenemos que escribir esto en nuestro corazón. Aquí tenemos al Señor hablándonos, al Señor Jesucristo, Dios mismo, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, los unos a los otros. Así que se nos ordena hacerlo. Tiene toda la fuerza de un mandato oficial de Cristo, uno especial, no solamente de que nos amemos los unos a los otros, sino que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y tenemos que permitir que esto esté grabado en nuestro corazón. Tenemos que mantener esto frente a nosotros. Es un mandamiento, una orden de Cristo. Tenemos que tomarlo sumamente en serio. Después voy a ir a la primera carta de Juan, antes de que avancemos con nuestro sermón de 3 puntos. Voy a la primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Donde dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este es un enunciado sorprendente del apóstol Juan. Es una fuente de certeza de salvación. Es la certeza misma. Es la seña que nos muestra que verdaderamente somos salvos, que nos esforzamos por amarnos los unos a los otros, y que este es un asunto de gran preocupación, de gran esfuerzo, de gran dedicación. Y después, ¿qué dice? En el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el versículo 16 también: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No hay nada que sea demasiado difícil que no deberíamos hacer si se da la necesidad, porque les amamos y tenemos gran afecto por otros hermanos, gran preocupación por ellos. Ese es el estándar de la vida cristiana, sino de... Y después versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor que se traduce en acción. Y en esto, versículo 19 de primera de Juan 3, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y queridos amigos, tal vez estamos en rebeldía espiritual, y bueno, esas cosas pueden suceder, pero lo que es terrible, una posibilidad terrible, es que si tengo hostilidad y animosidad y soy chismoso y tengo desprecio por otros creyentes, pues de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a un predicador, sino que lo que es posible es que tal vez estoy siendo engañada de acuerdo a respecto a mi salvación. Tal vez todo este tiempo no he tenido salvación. Si yo de pronto muriera, iré a un castigo eterno tal vez. Este es un pensamiento muy solemne, amigos y amigas, y esto es lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y puedo leer también el capítulo 4, versículo 21. Tenemos que tomar esto muy en serio. Versículo 21 del capítulo 4 de Primera de Juan.
Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que tenemos un deber absoluto de esforzarnos por amarnos los unos a los otros, y que tengamos gran preocupación si este amor no está. Y si es que solamente tenemos una expresión superficial y no es real. ¿Y por qué puede pasar que un cristiano pierda su amor o afecto o respeto por otra persona, por otro cristiano, o que permita que llegue a un nivel muy bajo? Y bueno, tal vez solamente es como un saludo y ya está. ¿Por qué pasan cosas así? Bueno, pues tenemos que bañarnos, por así decirlo, de forma bíblica y preguntarnos por qué pasa esto. Bueno, pues bien puede ser que estamos preocupados con nosotros mismos, tenemos amor propio. Estamos preocupados con nosotros mismos. ¿Por qué las cosas están de cierta forma? ¿Qué nos está pasando? Estamos siendo tratados de forma justa, se me está cuidando, las personas tienen consideración por mí y yo estoy preocupado al respecto de mí mismo, mí misma, y muy rápido. No tengo ninguna cabida para poder preocuparme por nadie más, solo yo. Todo para mí, todo yo, todo para mi beneficio. Ese es un problema. Una preocupación conmigo mismo, conmigo misma. ¿Esto es una posibilidad? ¿Crees que esto te pasa a ti? ¿Estás preocupándote solamente por ti? Pues entonces no vas a tener mucho amor que te quede tal vez para tus hijos o tu hijo. Y tal vez para tus hijos sí tendrás amor, pero no para muchas otras personas. Vas a ser indiferente para otras personas tal vez. Así que ten cuidado con esto. En la lista de las cosas que tenemos que examinarnos, tienes que tener cuidado con esto. Satanás ha tenido este truco sobre mí. Me ha engañado de esta manera, me ha llevado a preocuparme con las cosas propias solamente. De modo que ya no hay cabida para un amor que se pueda expresar. Tal vez me ha engañado Satanás de otra manera. Él me ha hecho orgulloso u orgullosa, haciéndome crítico de otras personas o crítica a otras personas. De modo que cuando otras personas ven sus fallas solamente, y tal vez las tengan, así como tú las tienes, así como yo las tengo. Tal vez yo tengo tantas fallas como las que yo estoy viendo en la otra persona, pero el truco de Satanás es que yo me enfoque en las fallas de las personas, no en las mías. Entonces soy una persona crítica. Esta persona siempre hace esto. Esta persona, él o ella, siempre es así. Y eso es lo único que veo. Y yo permito que estos pensamientos estén en mi mente. Y lo que yo no me doy cuenta es que Satanás está haciéndome sumamente orgulloso, orgullosa. Ah, yo no soy orgulloso, orgullosa. Yo no de forma consciente pienso bien de mí mismo, mí misma. Ah, yo acaso no me fue muy bien aquí y allá. ¿Acaso no soy bueno para esto y para esto? Pero Satanás te hace orgulloso o orgullosa de forma que tú solamente te enfoques en otras personas y tú digas: ah, yo soy bueno en esto, pero esa persona no es tan buena como yo. Y eso lo que está haciendo es darme jactancia. Es un truco astuto de Satanás, porque no puedo verme a mí mismo, solamente veo cosas buenas de mí, pero entonces menoscabo y desprecio a otros. Y al yo menoscabar a otros y menospreciarlos, eso es una forma de ensaltarme. ¿Acaso esto erradica amor en mí? ¿Soy demasiado bueno para ver las faltas de toda persona? Y cuando yo veo una falta en otro cristiano o un problema, bueno, pues algunas cosas tienen que enderezarse, corregirse, lo sabemos. Pero mi primera tarea es decir: ah, pero ¿qué tal si este reflector de gran luz estuviera puesto sobre mí? De modo que la verdadera persona que yo soy fuera muestra y pudiera yo ver las cosas que verdaderamente debo llevar ante el Señor en arrepentimiento. Entonces, no quiero herir a nadie aquí. Estoy intentando abrir las cosas que radican, hablar de las cosas que radican nuestro amor mutuo y que lo reducen a proporciones muy pequeñas o lo desvanecen por completo. Y tal vez hay otra razón de que me falte el amor, y puede ser la siguiente: no estoy conmovido de forma suficiente por la misericordia que Dios ha tenido por mí. Si yo pensara al respecto de la paciencia que Dios me ha tenido y considerase más las agonías de Cristo en la cruz del Calvario, que Él pasó por mí,
en el espíritu del himno que cantamos apenas, y yo considerase toda la gracia y la misericordia y la amabilidad y toda la longanimidad y paciencia que Dios tiene para conmigo, entonces sería menos duro para con otras personas. Si yo me remontase a mi historia personal y dijera, yo hice esto hace tantos años o hace meses, y el Señor me ha librado y me ha dado una nueva oportunidad, y ha estado conmigo, me ha bendecido y me ha restaurado. Si yo considerase esas ocasiones y aquellas cosas que están en mi pasado, entonces veré que esta o aquella persona lo que ha hecho es pequeño comparado con lo que yo hago. Y tendré compasión. Pero bueno, eso me moverá, me conmoverá. Si tengo un ejercicio constante de meditación de la gracia que he recibido, y seré conmovido y derretido, y entonces lo encontraré mucho más en mi corazón el poder estar lleno de amor para con otras personas. O tal vez la falta de amor que creo que tengo se debe a que yo no estoy practicando conscientemente ciertos deberes cristianos. Si tú no caminas, entonces pierdes tu capacidad para caminar y comienzas a tropezar y caer. Y bueno, sabemos que tenemos que caminar. Tendríamos que hacer algo de forma activa, de otra manera nos atrofiamos. Y bueno, yo no quiero colapsarme, tengo que usar mis capacidades físicas y tal vez tú no estás practicando alguna cosa que estimule el amor. Le das tiempo a poder tener un tiempo para apreciar a otras personas. Por ejemplo, qué maravilloso es lo que hizo esa persona, esa dama, y qué maravilloso es lo que hace ese hombre constantemente. Hay que orar por esa persona para que sea fortalecida. Hay que apreciar a otros cristianos. Hay que apreciar su caminar y lo que significan para nosotros y lo que hacen y lo que contribuyen a la causa de Cristo. Tú estás practicando el tener apreciación por otras personas y tal vez esa persona siempre es muy agradable para conmigo, pero tal vez tú no lo notas. Tú no practicas el apreciar a esa persona. Es importante hacerlo. Y si nunca lo haces, bueno, pues entonces no vas a tener amor por esa persona, no vas a tener un afecto cristiano por esa persona. ¿Oras tú por otras personas? ¿Te esfuerzas para asociarte con otras personas y para ser amigable y para poder acercarte a otras personas? Y hace algunos años yo me acuerdo que un caballero vino entre nosotros en esta iglesia y se iba quejando por ahí porque él pensaba que aquí no había ninguna comunión ni amistad en esta iglesia. Y él siempre estaba muy quejándose. Y bueno, ninguno de ustedes pueden identificar a este caballero porque hace muchísimo tiempo de esto, pero siempre estaba pues quejándose y alguien le dijo con mucha amabilidad, bueno, pues tú tienes que ser amigable también. Si tú quieres que algunas personas sean amigables contigo, y a él no le gustó esto en absoluto, parece ser. Pero bueno, hay que pensar, ¿esto nos aplica a nosotros? ¿Somos nosotros así? ¿Estamos abiertos para ser amigables? Porque el amor es un afecto que nos une. Es un elemento vital, el amor. O tal vez tú te has ofendido por algo. Porque alguien, en la forma más agradable posible, te corrigió al respecto de algo. He conocido personas que han dejado iglesias por esto. Alguien, y tal vez de una forma muy cortés y amable, les trató de ayudar y de verdad la persona estaba caminando mal, estaban haciendo algo que les iba a lastimar a ellos mismos y su fe, pero no pudieron tomar bien la corrección. Y eso lo escribió en su corazón en contra de tal persona y se fue. Para siempre la ofensa estuvo allí. La ofensa nunca iba a ser sanada. Eso es orgullo. No puedo ser corregido. Tendríamos que apreciar las correcciones. Y yo conozco que algunas personas lo hacen de una forma desagradable, pero es difícil. Algunas personas tendrían que corregir a otros, pero con amabilidad. Y es una situación que es admonición mutua entre el pueblo de Dios. Pero algunas personas no aman porque han sido ofendidas.
y nunca dejan a un lado esa ofensa. Y algunas personas son mundanas. Y la mundanalidad erradica el amor también entre los cristianos. No hay lugar a dudas. Si sois del mundo, dice el Señor, el mundo os amaría. Ese es un gran principio. Y podemos extraer este principio de diferentes formas, pero si desarrollamos gustos mundanos, entonces no tendremos gustos para apreciar y amar a los cristianos que no son mundanos. Habrá una barrera allí. Y esto lo vemos a partir del principio que el Señor ha enseñado. Y si tú te haces adicto a las películas y a las cosas de este mundo pasajero, no te sorprenda si tú no tienes mucho amor en ti por las personas espirituales y el pueblo del Señor. Incluso si tú profesas ser cristiano, tal vez más bien prefieres estar con mundanos. Algunos de ellos tal vez dicen que son cristianos también. Otros no lo dicen así. Algunas veces hay personas que dicen, este asunto de amor entre los cristianos, me estoy tratando mucho con esto, pero bueno, algunos dicen, no soy una persona emocional, emotiva. Ten cuidado ahí, cuidado. Si tú no eres una persona emotiva, eso puede ser una seña de orgullo y de preocupación por lo propio. Tú estás encerrado en ti mismo, en ti misma. Todo el mundo está dentro de ti. Tu mundo está dentro de ti. Y algunas veces no es bueno, porque a Dios le ha dado a todo mundo emociones y la capacidad para amar. Y el Señor no dijo, amaos los unos a los otros, a menos que tú no seas una persona emotiva. No, es un mandato, una orden para todos. Y tenemos que esforzarnos por esto. Bueno, queridos amigos, cuidado con el acto externo, falso, que no está acompañado por un verdadero amor. Y dice que el amor sea sin hipocresía. Y vengamos al punto número 2. Aborreced lo malo. Estoy de vuelta en Romanos 12:9. Seguid lo bueno. Romanos 12:9. Aborreced lo malo. Aborrecer. La palabra aborrecer, como ustedes saben tal vez, viene del latín para encogerse, como echarse para atrás ante el mal. La palabra griega que se traduce aquí como aborrecer significa literalmente detestar absolutamente, aborrecer, odiar, detestar. Y puede traducirse como apártate de eso, y Calvino lo traduce al francés diciendo algo así, apártate de algo. Y él utilizó esa traducción porque el siguiente enunciado es seguid o aferraos a lo que es bueno. Y entonces él pensaba que la idea estaba trabajando con puntos apuestos. Apartaos del mal, aferraos a lo bueno. Debo decir que la mayoría de las personas sienten que la traducción tiene que ser aborrecer, odiar por completo, o detestar más bien por completo. Claro, tenemos que detestar algunas cosas en la vida cristiana, odiarlas. ¿Tú no sabías esto? Yo pensaba que teníamos que amarlo todo y que amábamos todo, y este término que se utiliza de forma ridícula, de forma incondicional. Yo no pensaba que algo podía ser odiado. Claro que sí. Si tú no odias cosas o las aborreces, entonces debilitas tus defensas en contra de estas cosas. Si las cosas son malvadas y dañinas, claro. Aborreced lo malo. Y la palabra griega que se traduce aquí como malo no es la que significa malo en naturaleza, sino lo que significa malo en términos de que hacen daño. Son dañinas estas cosas. Significan ambas cosas, de hecho. Pero en particular aquello que es dañino. Aborreced, odiad el tipo de mal, en particular que daña, que arruina. Por ejemplo, la pornografía. Piensa al respecto de lo que la pornografía le puede hacer a un cristiano. Destruye su comunión con Dios, la destruye. Le hace un perfecto hipócrita. Un perfecto hipócrita. Nadie debe saber cuál es su pecado secreto. Destruye todo lo bueno y contamina su mente de este cristiano. Puede arruinar su matrimonio y su familia. Hay que odiarlo, hay que aborrecerlo.
Y si tú lo odias, esa es una fuerte defensa en contra de ello. Eso te ayuda a mantenerte por completo limpio de esa tentación. Y si tú has sido atrapado por esta tentación, una de tus armas, uno de tus armamentos para deshacerte de eso es ver esa maldad y odiarla. Así que el odio es una herramienta de justicia. Hay algunas cosas que tenemos que odiar. Ah, no me gusta esto, dice alguien, no me gusta eso. Y tuvimos la escuela de teología hace un poco tiempo que tuvo una gran advertencia en ella, y algunas de las personas que hablaron estaban advirtiendo en contra de la mundanalidad. Y alguien me estaba mostrando un tipo de cosas que decían los que escriben blogs, que escriben respecto de nuestra escuela de teología, comentaban al respecto de esto, y muchas personas decían, a mí no me gusta esto y aquello, los cristianos tienen que amar todo y nada debe ser criticado jamás. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia más bien dice, aborreced lo que es malo. Hay que detestarlo, hay que odiarlo, y si no es así, entonces la posibilidad es que Satanás te va a hacer pensar que no es tan malo después de todo. Así es como él trata al mundo. Este sistema del mundo, orquestado por el mundo, ¿acaso no puedes ver lo que está haciéndole a la sociedad en este momento? Ahora que hay estos medios de comunicación y todo lo demás, y la ficción que se promueve en la cual los malvados, los malhechores, son proyectados como los que son agradables, y la sociedad está promoviendo la maldad sobre nosotros. Así que después de unos meses ya nadie se sorprende, y después de unos años todo el mundo acepta eso que está siendo promovido. Y entonces llega el tiempo en el que cuando alguien defina que algo es malo, dicen, personas terribles, esos cristianos son personas terribles, negativos, críticos y tienen puntos de vista absurdos. Sí, pero eso también le pasa a los cristianos, y lo digo una y otra vez. Si tú ves telenovelas con sus valores contrarios a los de Dios, en contra de Dios, bueno, pues después de un tiempo ya no te molesta toda la mundanalidad y la sexualidad y la promiscuidad y la sensualidad, tendría que decir más bien. Piensas que no es tan malo después de todo. Si las personas pueden ser agradables y todas las cosas pasan, y después te debilita, ya no lo odias, ya no lo aborreces. Sin embargo, la palabra de Dios dice, aborrécelo, detéstalo, ódialo. O la traducción alterna, apártate de eso, de lo que es malo, en su carácter y en su efecto. Apartaos de eso. Estas cosas son muy importantes. No odiamos a las personas, odiamos más bien los hechos y el comportamiento y el daño que hace ese comportamiento. No estamos solamente así, echándonos para atrás, sino que odiamos ese comportamiento, ese pecado, debido al daño y cómo arruina vidas. Es por esto, y frecuentemente digo estas cosas, es por esto que tenemos que odiar la revolución del rock and roll de los 60s, que se fortalecía en los 70s y que se hizo un gran río en la sociedad en los 80s, apoderándose de las personas y sus mentes. Y mira lo que hace. Es todo anti Dios, antimoral, anti Dios, promoviendo la sensualidad, promoviendo el ser, el yo, el ego, lo que yo quiero. Y la mayoría de las personas, su principal estándar es, tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieres si a ti te gusta, porque entonces no lo vas a poder hacer. Y todo esto fluye de la revolución social que encabeza el mundo del entretenimiento, etc. Y tú tienes que odiar esto, aborrecerlo, porque es en contra de Dios y es en contra de sus estándares. Aborrecer aquello que es malo. Detestarlo. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7, leemos estas palabras misteriosas. El que refrena el mal en el mundo, lo refrenará hasta que sea quitado del camino. Algo así, parafraseando. Estas palabras misteriosas nos dicen que hay una fuerza o algún poder que refrena el mal en el mundo. Y es algo que es dado al mundo por Dios.
Y hay una fuerza allí, hay un poder allí que refrena el mal y no puede hacerlo peor. Y evita que sea lo peor de lo peor. Pero no solamente el mal puede apoderarse de todo, no. Pero aquel que ahora lo detiene, lo seguirá restringiendo hasta que Él se ha quitado del camino, al final de los tiempos, antes de que Cristo venga. Será quitado del camino esta restricción. Y esta restricción es personificada. ¿Quién es esta cosa que refrena el mal? ¿O quién es? Bueno, pues la mejor explicación es que esta restricción personificada es una ley de decencia. No solamente ley y orden, sino un deseo de que haya cierta decencia, este deseo que está en la sociedad, incluso sociedades paganas, y un deseo de que haya orden, y a través de la historia del mundo ha habido un elemento de restricción en la maldad del mundo. Tú estás viviendo en la época cuando esa restricción parece que está en el proceso de ser removida. Nunca antes ha habido el acceso a tanto mal como hay ahora, y la aceptación de esto también a través de gobiernos, a través de partidos políticos de toda inclinación. Nunca ha pasado esto así en la historia de este país o de la historia occidental. E incluso otras naciones, otras religiones, donde mucha maldad prevalecía, aún así había ciertos estándares de decencia que siempre habían ejercitado o tenido una restricción, de modo que todo el mundo no se convertía de pronto en una cosa intolerable hasta ahora. Y vemos esto ahora, que está siendo desmantelado o está desapareciendo. A un tiempo como este, en el cual tendríamos que odiar el mal, las iglesias entre todos han decidido aceptar el mal y seguir el mal. No el mal, pero las cosas que promueven el mal, si ustedes quieren. El entretenimiento, la cultura de entretenimiento y lo demás. Y a nosotros se nos dice que el amor sea sin fingimiento o hipocresía, y aborrecer o detestar lo malo. Hay que identificarlo, hay que señalarlo. Hay que estar advertidos por ello. Y si no hay odio por estas cosas, entonces muy pronto será aceptable en tu mente. Y tú caerás a ello. Tú te colapsarás a ello. Quería mirar el último final, el último punto. El tiempo está pasando. Aborreced lo malo. Odiad los pensamientos sucios. Odiad las cosas que son dañinas y destruyen, porque dan cabida a otras perversiones, dan nacimiento a otras perversiones. Y después el punto final, aborreced lo malo y después seguid lo bueno. Seguid, una palabra que vamos a estudiar un momento, que tiene significados opuestos. Puede significar como aferrarse a algo o apartarse. Qué cosa tan extraña. Pero nosotros de forma instintiva sabemos lo que quiere decir aquí. Seguid, pegados a algo. El griego es un verbo que tiene que ver con pegar, con pegamento. Una palabra tal vez puede ser encolar, pegar, unir con pegamento, pegarse. La vida cristiana, el vivir piadoso, es una vida de extremos en cierto sentido. Tienes que odiar lo malo, lo dañino, y no solamente tienes que abrazar, sino pegarte a lo bueno. ¿Por qué? La implicación es que hay fuerzas que están trabajando y orquestadas por Satanás desde luego, que te van a arrancar de aquello que es bueno. Y no solamente eres tentado a lo malo, sino a arrancarte de lo que es correcto y a llevarte a hacer lo malo. Entonces, cuando hayas identificado lo que es correcto, lo que es bueno, tienes que aferrarte, pegarte, encolarte, pegarte con pegamento, adherirte allí, unirte. Entonces, queridos amigos, tenemos que seguir la asistencia a la iglesia. Tú eres un hijo de Dios y tienes salvación. Aférrate a eso entonces. Satanás
orquestará tus cosas en la vida, que habrá 101 razones por las cuales solamente puedes venir el domingo en la mañana. Que no te pase a ti. Aférrate al servicio evangelístico. Y si puedes, la reunión de oración también. Y desde luego al estudio bíblico, por favor. Aférrate, pégate, júntete, únete a estas cosas. Así es como tienes que pensar como creyente. O si no, Satanás te va a arrancar de ello. Aférrate a las buenas obras. Todas las semanas, si es posible, cada día, piensa, tengo que buscar algo bueno este día que pueda hacer por el Señor, por alguna persona, por mi esposa, por mi esposo, por un miembro de mi familia. Yo no pienso así. Yo solamente vivo en piloto automático. Si algo viene justo a mi cara, que es una oportunidad de hacer algo bueno, pues tal vez lo haré. Pero yo no pienso así, que yo no pienso que sea un deber, pues tendrías que pensar que este es tu deber. Aférrate, pégate, únete a las buenas obras, a lo bueno. Y ora que Dios te ayude. Aférrate a las doctrinas. Aférrate a la adoración sana, bíblica. Aférrate a otros creyentes. No estamos escuchando la escritura. Hay diáconos y ancianos, lamento decir, en muchas iglesias, y no se han apegado, aferrado, pegado, unido, asido fuertemente las cosas que son buenas. Las han dejado que se les quiten de las manos. Alguien viene y dice, pero tú, ¿de qué estás hablando este día? ¿Tú quieres que tu iglesia crezca? ¿Quieres ser popular en la comunidad? Pues deshazte de tu himnario, proyecta en la pared las cosas, ten canciones modernas que no tienen nada de nada en ellas y utiliza música pop o una cosa tan cercana como eso. Deshazte de un instrumento único, piano o órgano, lo que sea, ten una banda en la plataforma, deshazte de estas cosas pasadas de moda. Pero son parte fundamental de una adoración reverencial ferviente. Hay que quitar del medio el entretenimiento. No, deshazte de lo antiguo, dicen algunos. Y los ancianos y los diáconos en algunas iglesias no se han apegado, aferrado, unido a aquello que es bueno. Si tú quieres, haz lo que quieras. Si algunos jóvenes insisten en eso, bueno, pues sí, encárgate de ello. Damos cabida. Tragedia, no estamos escuchando la palabra de Dios, ¿no sabes? Efesios 6, versículo 10, ¿no lo conoces? Prácticamente al final del capítulo, esta es una guerra. Satanás está ahí todo el tiempo, intentando destruir estas cosas y quitar las cosas sanas de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Satanás dice, deshazte de los antiguos tabús, dice él, que todo el pueblo de Dios tenía antes. Deshazte de ello. Separados del mundo, dice la Biblia. No vayas a bailar. Deshazte de eso, dice Satanás. Pero dice la Biblia, aférrate a los estándares. Aborrece. Échate para atrás. Odia. Aborrece aquello que es maligno, dañino al Señor, a la causa, a los cristianos. Detesta todo eso y aférrate. Encólate, pégate, únete, júntate a aquello que es correcto. Este es el estándar que nos marca este versículo. Tengo que cerrar con un comentario al respecto del Señor. Nosotros recordamos este texto, si ustedes quieren, que el amor sea sin fingimiento o hipocresía. Sed seguidores del Señor. Nosotros amamos al Señor, le seguimos. Hay que considerar su amor. Él era directo con las personas. En diferentes ocasiones, él regañó a los discípulos, al discípulo Pedro, era el futuro apóstol, le regañó, pero cómo le amaba. Un amor cercano, un amor que no puede ser quitado, permanente. Y todos aquellos judíos en Jerusalén, en el tiempo de la crucifixión, recuérdenles, y cómo gritaban pidiendo su muerte, a pesar de que probablemente todas sus familias habían sido tocadas de alguna forma por sus milagros de sanación, porque él sanó miles de personas. En algunos pueblos
Toda persona que estaba enferma, dice la Escritura, fue sanada. Y aún así le dieron la espalda y le odiaron y le clavaron en la cruz del Calvario. Ahí tomó el castigo del pecado por todo su pueblo y él podía ver el odio en los rostros de las personas y los gritos de desprecio, pero él sabía, incluso mientras podía ver esas cosas, él sabía que estaba llevando el eterno castigo debido a los 3,000 de entre ellas personas que vendrían al Señor en el día de Pentecostés, y los 5,000 que serían convertidos poco tiempo después, y los miles de miles que serían convertidos a través del ministerio de la joven iglesia en los años venideros, y los billones alrededor del mundo a través de los tiempos por quienes Cristo estaba muriendo. Pero él podía ver el rostro de esas personas a quien él iba a salvar y glorificar. Él podía ver sus rostros en el ojo de su mente, y ahí enfrente de él podía ver el odio de esas personas. ¡Cuánto amor! Considera el amor de Cristo. Que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Aprendamos a amar más como nuestro amado Salvador. Aborreced lo que es malo. Asegúrate que tú de verdad odias aquello que es malo en naturaleza y en efecto. No las personas, pero el hecho. Las actividades pecaminosas, los pecados mismos. Y aférrate, sigue, aplícate, pégate, júntate, sigue aquello que es bueno, bíblico, correcto, y nunca dejas que eso se aparte de ti. Ese es el estándar del versículo. Este sermón de 3 puntos para este día. El amor sea sin fingimiento o hipocresía, aborreced lo malo, aferraos, aplicaos, seguid lo bueno.